también cuesta mucho a la mujer posicionarse dentro del periodismo, lo que es el medio de comunicación. Cada vez sí es más difícil poder ocupar puestos directivos o estar, no nada más simplemente ser la presentación de la cara o de la televisión. No, evidentemente sigue siendo, el techo de cristal sigue existiendo también en el periodismo. Es decir, cada vez hay más periodistas famosas, cada vez hay más periodistas representativas que somos mujeres, pero por otro lado también no hay tantas mujeres que tengan, por ejemplo, la posibilidad de tener el mando de los medios. Las direcciones generales, las direcciones editoriales de los periódicos, y eso también hace una diferencia, ¿no? El sexismo está en todos los ámbitos, incluido por supuesto el periodismo, ¿no? Es decir, no es el mismo que antes, cuando yo comencé a hacer periodismo hace 28 años, ¿no? En la redacción eran prácticamente el 90% de hombres y las mujeres éramos una minoría, y además una minoría súper hostigada sexualmente, siempre las bromas eran muy sexistas, muy agresivas, eran redacciones muy machistas, ¿no? Y evidentemente el periodismo ha cambiado radicalmente, las redacciones están súper feminizadas, la mayoría de los reporteros, la mayoría, aunque todavía hay muchos machitos por ahí que se han colado, son mucho más respetuosos y entienden que estamos conviviendo en igualdad, pero todavía falta mucho, por supuesto. Perdón, en los congresos de la mujer, ¿qué es lo que piensa Lidia Cacho acerca de estos institutos de la mujer ahora en toda la República? Mira, bueno, yo fui de las reporteras que justo cuando yo tenía un programa de radio hace 20 años en Quintana Roo, en Cancún, empezamos a discutir la necesidad de que se creara un Instituto Nacional de las Mujeres, ¿no? Se nos olvida de repente que la existencia del Instituto Nacional de las Mujeres y de los institutos municipales es un logro de los movimientos nacionales de mujeres, es decir, de todas las mujeres de todos los partidos o las que no estamos en ningún partido. Fuimos una parte importantísima para la creación de estas instituciones, y la finalidad central del Instituto Nacional de las Mujeres y de los municipales y estatales justamente es no solamente la capacitación de las y los servidores públicos, sino también la educación para una cultura de igualdad. Para mí es fundamental que existan. Ahora, tenemos que dar la batalla continuamente, no solamente las activistas, sino también desde el periodismo poder explicar cómo algunos gobernadores, algunas primeras damas no acaban de entender cuál es la meta del Instituto de las Mujeres, los utilizan políticamente, electoralmente, y eso es lo que hay que denunciar. Es decir, hay que denunciar qué gobiernos estatales, qué gobiernos municipales utilizan política y electoralmente a los institutos, porque no son un instrumento, no deben ser un instrumento de manipulación política, deben ser un instrumento de educación para la cultura de la igualdad, por un lado. Y por otro lado, el eje central, la misión central del Instituto Nacional de las Mujeres, como nació en este país por decreto presidencial justamente, fue para cambiar la cultura institucional, es decir, que en todas las instituciones, en los partidos políticos y en todas las instituciones políticas de este país exista la igualdad práctica, pero también la educación para la igualdad. Y lo que está sucediendo es que los institutos de las mujeres se están convirtiendo en centros de atención a víctima. Eso es un error. Es decir, está sucediendo porque el Estado mexicano no se ha hecho cargo de lo que le correspondía, y están poniendo sobre las directoras de los institutos de las mujeres, sobre todo los municipales, la atención a víctimas que no le correspondía por decreto a los institutos, ¿no? Es decir, qué bueno que lo hacen, pero eso lo que significa es que hay un vacío tremendo. ¿Qué es lo que sí les corresponde? Lo que le corresponde por decreto al Instituto Nacional de las Mujeres es la capacitación y la transformación de la cultura, es decir, todos los servidores públicos de este país deberían de tener. Por ejemplo, en cada evento de los institutos de las mujeres, por Tamaulipas, pongamos el ejemplo que estamos aquí, debería de estar, para empezar, el gobernador siempre. El gobernador, todas las y los secretarios de Estado. Debería de haber igualdad, para empezar, en el número de secretarias de Estado que hay, que no tenemos en ninguna parte del país. Después, todos los secretarios de Estado deberían de tener capacitación sobre los temas de equidad de género, sobre igualdad, sobre violencia de género, y no la tienen. Y es parte del decreto. Entonces hay que reivindicar cuál es el decreto y cuál es la misión de los institutos de las mujeres. Porque además hay una trampa política en empujar a los institutos a que se dediquen a atender a las víctimas. Qué bueno que lo hacen porque hay un vacío, ¿no? Evidentemente, y las mujeres necesitan la atención, pero distrae de su objetivo central, que es ganar la igualdad política, social y cultural para las mujeres y las niñas. Y eso no está sucediendo, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con lo que está sucediendo con los institutos de las mujeres. Y creo que con la
fatídica designación de la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, a quien puso Enrique Peña Nieto, hay una regresión brutal para el Instituto Nacional de las Mujeres. Yo lo escribí y lo sigo diciendo. Es una mujer que no tiene el menor interés en la equidad real, no trabaja como trabajaban las directoras anteriores, fueran del partido que fueran, y va en decadencia total, lo están utilizando electoralmente, ¿no? Entonces me parece que son las cosas que como periodistas tenemos que investigar a fondo. Ok, las periodistas, ¿a qué retos nos seguimos enfrentando en el día a día? ¿Sigue siendo difícil la profesión desde tu perspectiva? Por supuesto que sí, sigue siendo difícil porque yo recientemente he estado haciendo una investigación con militares, por ejemplo, ¿no? Entonces, una mujer periodista, no importa qué tanto prestigio tengas como profesional, entrevistar a militares siempre te enfrenta a unos niveles de hostigamiento insólitos, ¿no? De sexismo, de denostación, de intento de manipulación, etcétera. Entonces, todavía nos estamos enfrentando a un machismo a ultranza en diferentes ámbitos, tanto políticos como sociales, y entonces tienes esa doble carga, ¿no? O sea, un reportero hombre va a entrevistar a alguien y por más guapo que esté el reportero hombre, nunca se van a poner a hostigarlo para poder darle la entrevista, o por lo menos para recibirlo para la entrevista, ¿no? Y con las mujeres siempre hay esta duda de si es mujer, que le pueden sacar, o si es confiable o no es confiable. Entonces estamos trabajando contra el machismo en todos los ámbitos y contra el sexismo, por supuesto, cultural, ¿no? Okay. ¿Cuál sería el punto medular el día de hoy en tu experiencia? Bueno, voy a hablar un poco sobre cómo se está viviendo la violencia en el país, sobre lo que está haciendo la prensa, sobre lo que están haciendo las y los activistas de derechos humanos, y el costo psicológico, emocional y práctico, digamos, que tiene en la vida diaria la violencia social que estamos documentando, y un poco como hablar de algunas experiencias que están funcionando en otros lugares para poder enfrentarlas sin dejar la piel y la vida. ¿Crees que hay cierta irresponsabilidad por parte de algunos medios en el manejo de la información, y si tiene un impacto obviamente en la vida diaria, ¿no? de las personas? Mira, yo creo que hay mucha confusión también, ¿no? Yo creo que ahora, más que nunca en la historia del país, la historia moderna del país y posmoderna, nos estamos enfrentando a un momento de muchísima confusión y mucha ira a contenir, ¿no? Entonces sí hay medios que están equivocando, hay periodistas como individuos que se están equivocando, ¿no? que están anteponiendo la nota escandalosa, digamos la primicia, a la investigación más formal, digamos, que puede mapear la realidad, y esto está incendiando, digamos, emociones en diferentes grupos sociales. Y esto, pues hay una responsabilidad brutal, no podemos olvidar que las y los periodistas tenemos una responsabilidad importantísima socialmente. La caja china, ¿crees que se ha vuelto, o al menos en México, es un problema tan grave como se puede decir, la dictadura perfecta lo centraliza? Mira, está claro que viene de regreso un espíritu totalitario, ¿no? El PRI a nivel nacional y los demás partidos lo están imitando perfectamente. El PRD no se salva, ningún partido se salva, ¿no? El PRD, ni el PAN, ni el PRI, ningún partido se está salvando de este impulso totalitario en el que la censura contra periodistas concretos y contra medios específicos cada vez es más clara. Lo que ya sabemos de la compra de publicidad que nos está ahorcando y que nos está empujando a muchos periodistas a convertirnos en freelance, ¿no? Y lo que esto significa como costo no solamente económico en nuestras vidas, sino también como costo de protección. Cuando eres freelance no tienes protección de nadie, ¿no? Entonces, bueno, sí, estamos en un momento muy complejo y lo está toda la sociedad en general, excepto algunos políticos que están en las élites, lo mismo que los más ricos de este país. Y me parece que no nos queda más que enfrentarlo, ¿no? Y tenemos la obligación de analizar no solamente lo que está sucediendo afuera, sino también lo que está sucediendo adentro. Yo creo que eso es lo que le está faltando a la prensa mexicana, ser más autocrítica en el sentido de decir cómo lo estamos haciendo, para dónde vamos y qué es lo que necesitamos entregarle ahora al país en términos periodísticos. Y me parece que ahí sí hay una falla importante que tiene que ver con la ética, pero también tiene que ver con el desgaste de las y los periodistas. Estamos muy cansados, estamos igual que cualquier persona de la calle, ¿no? Cansados de la muerte, cansados de la violencia, cansados de la sangre, y pues llegas a tu casa y eres ciudadano antes de ser periodista, ¿no? Finalmente, el impacto de Ayotzinapa está haciendo, bueno, a menos a nivel nacional, sí ha generado fibras sensibles, por lo menos a Enrique Peña Nieto ha cambiado mucho la percepción de la población en general. ¿Cuál es tu perspectiva en ese sentido?
Fíjate que me tocó, justo cuando acababa de suceder lo de Ayotzinapa, al poco tiempo me fui con los abogados a Ginebra a presentar mi caso al Alto Comisionado de las Naciones Unidas por violaciones a los derechos humanos. Y fue súper interesante porque por primera vez encontré a grupos de políticos, digamos, de altos niveles, discutiendo en la ONU el tema de México desde un lugar distinto, ¿no? Me parece que Ayotzinapa representa lo más doloroso de México porque es la primera vez que tenemos un grupo de personas que, bueno, aparentemente están desaparecidas, pero lo más probable es que estén muertas por todos los indicios que existen, que eran completamente inocentes, ¿no? Es decir, a partir de que inició la guerra contra el narcotráfico, Felipe Calderón y Genaro García Luna tuvieron esta habilidad para crear un discurso desde la perversidad monumental para culpabilizar a todas las víctimas, ¿no? Circulaba hace poco en Facebook una frase muy impresionante que es súper cierta, que dice: en otros países se juzga, la justicia cae sobre el que detiene la vaca, el que le agarra la pata y el que mata a la vaca, ¿no? Y en México la justicia cae sobre la vaca, ¿no? Es un poco una broma, pero es ciertísimo, eso es lo que está sucediendo. Con Ayotzinapa lo que sucedió es que por primera vez la gente dijo: son estudiantes, son gente que vivía en situaciones de pobreza, de humildad, que no se vendió, que no estaban en el narcotráfico, que no estaban dedicados al crimen, ¿no? Y los ultimaron con órdenes de miembros del Estado por motivaciones políticas y criminales. Entonces se convirtió como digamos, en la semilla de la evidencia primaria de México sobre las ejecuciones de Estado, las probables ejecuciones de Estado. Y no habíamos tenido esa evidencia tan clara, es decir, ya lo intuíamos, ya habíamos hecho investigaciones de todo tipo, pero esta es la primera vez que tenemos un grupo de personas que verdaderamente han cambiado su comunidad, ¿no? ¿Crees que se alcanzó un punto crítico, el hartazgo, la indignación a nivel nacional, digo, sin precedentes? Claro. No, yo creo que sí, no tiene precedentes, pero es muy importante porque siempre el Estado había logrado, durante los últimos 8 años, todos como los periodistas lo hemos vivido, había logrado sistemáticamente desacreditar a todas las víctimas, ¿no? A mí me pasó cuando Mario Marín me mandó detener, a la semana su secretario de gobierno salió con toda la prensa de Puebla a decirles que yo era miembro del EPR, ¿no? Que era terrorista y que yo lo que quería era desestabilizar al gobierno de Puebla. Entonces, claro, por suerte no pegó, ¿no?, su versión, pero eso le hacen a miles de personas todos los días. Y luego la prensa se hace cómplice de eso, porque de repente ya los hacen culpables porque la policía dijo, y de repente eran las víctimas, ¿no? Pero nadie lo sabe, entonces las cárceles están llenas de víctimas. Y en el caso de Ayotzinapa, lo que sucedió es que el gobierno afortunadamente no reaccionó a tiempo, el gobierno federal no reaccionó a tiempo, ni siquiera el estatal, para darse cuenta y para inculparlos, como pasó con Tlatlaya, ¿no? De inmediato habían dicho que seguro eran unos secuestradores, y Ciro Gómez Leiva y estos periodistas irresponsables los atacaron como si fueran victimarios de algo, y resulta que los militares iban tomados y que tenían órdenes de ir a ver qué estaba sucediendo por un pitazo, ¿no?, que fue lo que sucedió, una llamada telefónica, y llegaron a asesinarlos. Los acribillaron, ¿no?, con órdenes de militares, ¿no? Entonces, bueno, me parece que Tlatlaya y Ayotzinapa se convierten en las dos muestras clarísimas de cómo el Estado verdaderamente no solamente está ausente, sino es un Estado cómplice del homicidio, ¿no? Las redes sociales en este sentido no han permitido que, como en años anteriores, se pudieran esconder todas estas cosas. Claro, por supuesto, también, a ver, las redes sociales tienen de todo, ¿no? Hay de todo, hay una bola de loquitos por ahí circulando, hay mucha gente que dice muchas tonterías, muchas mentiras, etcétera. Pero al final las redes sociales sí se han convertido en un megáfono de la comunicación de la sociedad civil. Es impresionante, ¿no? La gente está, sobre todo la gente más joven, que no confía en los medios tradicionales, está aprendiendo a seguir incluso en redes sociales a líderes de opinión o cierto tipo, fuentes de noticias, digamos, que consideran mucho más creíbles, ¿no? Y sí, se ha cambiado el rostro del país y del mundo, las redes sociales, por supuesto. En cuanto a la nueva iniciativa que propuesta por el Congreso de
arrestar y multar con salarios mínimos a quien grabe, ya sea con celular o con cualquier otro tipo de aparato, a cualquier cuerpo policíaco o militar. ¿Cuál es su opinión? No, bueno, pues es parte del totalitarismo, de esta intención del Estado para callar todo lo que está sucediendo, ¿no? Es una barbaridad, es un acto de censura monumental, lo mismo que acaban de hacer con la ley preferente sobre la infancia que metió Peña Nieto, ¿no? Que se logró detener una buena parte de ella, pero todo esto de prohibirle a la prensa que entreviste a niñas, niños y adolescentes, es decir, no es solamente retirarles la posibilidad de hablar en todos los sentidos de las cosas buenas que les suceden y todo, sino de ser actores sociales que son las niñas, niños y adolescentes, pero además de prohibirle a la prensa que tenga acceso a ellos y ellas, ¿no? Entonces es una brutalidad, ¿no? Y es un acto de totalitarismo que tenemos que tener clarísimo para dónde va no solamente el gobierno federal, sino los gobiernos estatales, porque la mayoría de los gobiernos estatales están buscando generar y aprobar de inmediato y muy a la carrerita leyes de este tipo, ¿no? Que tienen que ver con la censura. Se llama censura y persecución de la libertad de expresión. ¿A dónde crees que vaya a parar todo este tipo de cosas? Ya el pueblo está muy... Bueno, pues mira, yo no soy adivina, ¿no? Y no me gusta hacerle a la adivinadora ni leo la mano, pero lo único que yo sé es que la prensa tiene una responsabilidad monumental en este tema. No, o sea, ahora más que nunca es necesaria una prensa ética, una prensa más capaz de hacer una reflexión de fondo, muy responsable de poder poner en contexto todo, es decir, van a aprobar una ley, ¿por qué la están aprobando? ¿Quién la quiere aprobar? ¿Qué viene? ¿Qué elecciones vienen? ¿Quién la está manipulando? Es decir, tenemos que trabajar mucho en el contexto y capacitarnos cada vez más para entender por dónde va el país. Hay un libro maravilloso de Moisés Naim que acaba de salir que se llama El fin del poder, y que me parece que es así como debería ser la Biblia para todas las y los periodistas, porque nos mapea perfectamente para dónde vamos y en qué situación estamos, porque se está diluyendo el poder el tradicional, ¿no? Como se conocía, los poderes verticales, digamos, pero tenemos que entender justamente cómo están funcionando estos micropoderes y que tiene la misma fuerza de corrupción y de persecución que tenía el poder tradicional, ¿no? Entonces tenemos que ponernos a estudiar también.